Hare Krishna, muy buenos días. Namaom Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Continuamos como cada día o como casi todos los días con las lecturas y reflexiones sobre textos del Bhagavad Gita. Vamos a recordar que habíamos finalizado el capítulo número 12 y este capítulo número 12 se titulaba El servicio devocional. Y el capítulo número 12 terminaba diciendo lo siguiente, o sea, el último texto decía: aquellos que siguen este imperecedero sendero del servicio devocional y que con fe se dedican a él por entero, teniéndome a mí como la meta suprema, son muy queridos por mí. O sea, evidentemente en los últimos versos el Señor Krishna había hablado del devoto puro y llega a la conclusión en el último texto de decir que aquellos que siguen, aquellos que se entregan por completo al sendero del servicio devocional, un sendero que es imperecedero, o sea, habíamos dicho que es una actividad que se puede practicar tanto en este mundo como en el mundo espiritual, o sea, es la única actividad que se puede practicar en ambos mundos. Dice, y que con fe se dedican a él por entero, o sea, que confían que las escrituras son ciertas, que confían que las promesas del Señor son ciertas, que tienen fe en que si siguen esa actividad y si siguen las indicaciones, pues podrán llegar a la morada suprema en su estado de conciencia de Dios. Y dice, teniéndome a mí como la meta suprema, o sea, tienen al Señor Supremo como el único objetivo de su vida. Uno en la vida tiene muchos objetivos, hay objetivos momentarios, o sea, circunstanciales, hay objetivos de vida. Los circunstanciales están en determinación o están determinados por las circunstancias, el momento, lo que hay que hacer en cada momento. Y tu objetivo de vida es aquello que es como el hilo conductor hacia donde tú quieres dirigir tu vida por completo. Y todos los objetivos pequeños deben ir siendo organizados de tal manera que tributen a ese objetivo o propósito general o principal. O sea, aquel que ha situado al Señor Supremo como su objetivo principal, como su propósito principal, lograr la autorrealización, alcanzar el estado de conciencia de Krishna, entonces mediante el servicio devocional, ese es devoto puro. Entonces, teniéndome a mí como la meta suprema, dice que ese tipo de personas son muy queridas por él. O sea, él reafirma la palabra muy, la dice 2 veces, muy querida por mí. Y eso es fantástico. Ahora vamos a comenzar el capítulo número 13, titulado La naturaleza, el disfrutador y la conciencia. Entonces vamos a ver en el verso 1 y 2 qué es lo que Arjuna dice, cuál es la próxima pregunta de Arjuna. Ya a partir de este capítulo 3 entramos en la tercera sección del Bhagavad Gita, o sea, los últimos 6 capítulos del Bhagavad Gita, donde se habla más bien del conocimiento, o sea, lo que se llama jnana, el conocimiento que se refiere a la naturaleza material, al alma espiritual, al Señor Supremo. El capítulo del 1 al 6, más bien, aunque habla de todos los temas, se sitúa en el Karma Yoga. Los capítulos del 7 al 12 en el Bhakti como tal, y aquí ahora a partir del 13 de Jnana, o sea, el conocimiento. Por tanto, Arjuna va a preguntar aspectos sobre todo lo que conforma el conocimiento. Arjuna dijo: oh mi querido Krishna, deseo saber de Prakriti, es decir, la naturaleza material. Deseo saber de Purusha, el disfrutador, y del campo y el conocedor del campo, así como también del conocimiento y cuál es el objeto del conocimiento. O sea, Arjuna le está preguntando a Krishna ahora sobre 6 temáticas. Él quiere saber la naturaleza material que es, sus leyes, cómo funciona, de dónde viene, cuánto dura. O sea, es energía del Señor. Él quiere saber sobre el disfrutador de esa energía,
O sea, quién es el que está disfrutando de esa energía, cuáles son sus cualidades, sus características. Él quiere saber sobre el campo y el conocedor del campo. El campo se refiere al espacio donde se desarrolla esa interacción entre la energía material, o sea, la naturaleza material y el disfrutador. O sea, el lugar donde ese disfrutador disfruta de la naturaleza material. Ese es el campo de la acción. Y el conocedor del campo, o sea, aquel que se encuentra dentro de ese campo. Así como también, o sea, quiere también conocer sobre el conocimiento, o sea, qué es el conocimiento, qué lo conforma, y el objeto del conocimiento, o sea, cuál es el objetivo del conocimiento. Entonces le está preguntando a Krishna sobre 6 temáticas o sobre 6 aspectos: la naturaleza material, el disfrutador de dicha naturaleza, el campo, lugar donde sucede ese disfrute, el conocedor de ese campo, qué es el conocimiento y cuál es el objeto del conocimiento. Vamos a ver que todas las preguntas que hace Arjuna a Krishna son preguntas inteligentes. Arjuna nunca le pregunta a Krishna: yo quiero que tú me digas qué me va a pasar mañana, yo quiero que me hables de mi futuro, yo quiero que me digas si voy a cambiar de trabajo o no pronto, yo quiero que me digas, no, cuál es el número de la lotería. Él no le pregunta nada de eso. Él aprovecha este momento tan importante de su vida, se ha dado cuenta que está frente a la suprema personalidad de Dios, y entonces él decide hacerle preguntas que nadie más le puede contestar, preguntas que son realmente importantes para su meta. O sea, su meta es liberarse de todas estas dudas que lo están acongojando y alcanzar un estado de estabilidad plena en medio de esta cotidianidad, o sea, de su propia cotidianidad. Entonces el devoto y el discípulo inteligente aprovecha el encuentro con el maestro espiritual, aprovecha el encuentro con las grandes almas para hacerle preguntas pertinentes, preguntas inteligentes, preguntas sustanciosas, no preguntas temporales ni transitorias. Él quiere conocer de verdad cosas profundas. A veces uno va a un encuentro o a un tipo de cosas, conferencias o algo así, charla, y hay una gran personalidad, y entonces hay gente que le pregunta, no sé, ¿y de dónde usted es? ¿De dónde usted nació? ¿Y cómo fue que usted empezó en el sendero? Cosas así. Pero entonces el tiempo se va pasando y no le hacen preguntas sustanciosas, o sea, preguntas que de verdad inviten a ese participante o a ese invitado a exponer aquello que es lo más secreto de lo que ha obtenido del conocimiento. La vida debemos tener cuidado porque muchas veces perdemos mucho tiempo. La suprema personalidad de Dios dijo: este cuerpo, o Arjuna, se denomina el campo, y aquel que conoce este cuerpo se denomina el conocedor del campo. O sea, Krishna le está diciendo: este cuerpo material, ahora en el cual te encuentras, ese es el campo. O sea, ese es el campo de la acción. Ahí es donde todo sucede. Ahí es donde está el alma, y todas las experiencias ellas las desarrolla allí, o sea, ellas las vive a través de este cuerpo. Por tanto, al cuerpo es a lo que se le llama el campo de la actividad. Y aquel que conoce este cuerpo se denomina el conocedor del campo. O sea, Krishna ha respondido a 2 preguntas: ¿cuál es el campo y quién es el conocedor del campo? Perfecto. El campo es el cuerpo, el campo de la actividad, y el conocedor del campo se encuentra dentro de este cuerpo, o sea, aquel que conoce el campo. Esa es el alma espiritual, y alguien más, a quien vamos a ver ahora. Esos son los conocedores del campo. En el verso número 3, por estos versos voy pasando así rápido porque todavía no estamos entrando en sustancia. Verso número 3 dice, Krishna continúa diciendo: oh vástago de Bharata, debes saber que yo también soy el conocedor que está en todos los cuerpos, y que entender el cuerpo y a su propietario se denomina conocimiento. Esa es mi opinión. El Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios, da acá un concepto de conocimiento desde el punto de vista trascendental. ¿Qué es conocimiento para Krishna? El Señor Supremo dice que verdadero conocimiento o conocimiento implica que usted conozca la naturaleza material, o sea, la energía material, que implica, por supuesto, el conocimiento del cuerpo, cómo funciona,
las leyes de la naturaleza, las leyes del karma, todo, cómo va sucediendo todo en este mundo material, las modalidades de la naturaleza material de las cuales ya hemos hablado. O sea, eso es el primer aspecto del conocimiento. O sea, dice entender el cuerpo y a su propietario. Entonces vemos que el propietario del cuerpo se refiere a dos elementos. Se refiere al alma individual que se encuentra dentro de ese cuerpo, o sea, que se manifiesta a través de ese cuerpo y de la conciencia en ese cuerpo. Y también se refiere a el Señor Supremo. Porque al principio del verso él dice, debes saber que yo también soy el conocedor que está en todos los cuerpos. O sea, en cada cuerpo hay dos conocedores. Un conocedor que es un conocedor individual que solamente conoce a ese cuerpo, que es el alma individual, o sea, usted, yo, etc. Pero esa alma individual está solamente en ese cuerpo, o sea, está solamente localizada allí. Pero el Señor Supremo también está localizado en ese cuerpo. Recuerden que el Señor Supremo dice, yo estoy dentro de todos, estoy en el corazón de todos, allí junto a la entidad viviente. Pero el Señor Supremo no solo está localizado en tu cuerpo, está localizado en el mío, en el de este, en el de aquel, en el del perro, en el del árbol, en el de todo. Allí está el Señor Supremo. Así que cada cuerpo tiene dos conocedores. El conocedor de ese propio cuerpo y aquel que conoce a todos los cuerpos porque está dentro de todos los cuerpos. De eso podemos deducir diferencias básicas, esenciales y fundamentales entre el alma individual y el Señor Supremo. Y podemos comprender que el alma individual y el Señor son iguales en cuanto a que el alma es parte del Señor, o sea, está hecha de su propia naturaleza, pero son diferentes en cuanto el alma es una porción, o sea, está localizada en un solo cuerpo, conoce solamente ese cuerpo, mientras que el Señor se encuentra localizado en todos los cuerpos. Ningún alma individual está localizada en todos los cuerpos y está localizada en un único cuerpo y a través de ese cuerpo se manifiestan sus deseos, sus tipos de, ¿cómo se dice? Sus deseos, sus temores, sus propósitos, todas sus cosas se manifiestan allí y de acuerdo a eso es que ella manifiesta un tipo de cuerpo u otro, o sea, es colocado en un tipo de cuerpo u otro. Vamos a recordar que todos nuestros cuerpos mentales, cuerpos hechos de deseos, sentimientos, recuerdos, conocimientos, etcétera, etcétera, metas por cumplir, fantasías, son los que le dan forma a nuestro próximo cuerpo material. Pero es un solo cuerpo, o sea, en ese cuerpo está tu alma, estás tú. Pero el Señor Supremo está en todo y cada uno de los cuerpos allí, como testigo, también como conocedor y también como disfrutador e incluso también como controlador. Entonces, conocer al cuerpo, a la naturaleza material, conocer al alma individual y conocer lo relacionado al Señor Supremo y la relación que hay entre los tres, eso es conocimiento verdadero. Para el Bhagavad Gita, es decir, para el Señor Krishna, según lo que él habla en el Bhagavad Gita. El verso número 4 dice lo siguiente. Ahora escúchame, por favor, mi breve descripción de este campo de la actividad y cómo el mismo está construido, cuáles son sus cambios y de dónde se producen, y quién es ese conocedor del campo de las actividades y cuáles son sus influencias. A partir de ahora, entonces, Krishna va a dedicar su momento a explicarle el campo de la actividad, o sea, el cuerpo. ¿Cómo es que está constituido el cuerpo? ¿Cuáles son todos los aspectos que lo conforman? ¿Cómo funciona o cómo actúa el conocedor de ese cuerpo, o sea, el alma individual? Y cómo es que realiza esas actividades dentro de ese cuerpo, creyendo que es ella quien las realiza. Verso número 5 dice: ese conocimiento acerca del campo de las actividades y del conocedor de las actividades lo describen diversos sabios en diversos escritos védicos. Dicho conocimiento se presenta especialmente en el Vedanta Sutra con todo el razonamiento necesario
respecto a la causa y el efecto. O sea, mucha literatura védica, incluyendo al Vedanta Sutra, explica la diferencia y semejanza que hay entre el cuerpo, la energía material, aquello que es maya, lo ilusorio, y entre el alma espiritual, o sea, la entidad viviente espiritual individual. Quiere decir que Krishna va a describir un conocimiento que se encuentra en muchas partes de la literatura védica. Versos 6 y 7 dice: los 5 grandes elementos, o sea, estos 5 grandes elementos se refiere a tierra, agua, fuego, aire y éter. Vamos a recordar que lo vimos ya en los primeros capítulos del Bhagavad Gita. Dice, los 5 grandes elementos: el ego falso, la inteligencia, lo no manifestado, los 10 sentidos y la mente, los 5 objetos de los sentidos, el deseo del oído, la felicidad, la aflicción, el conjunto, las señales de vida y las convicciones. A todos estos se les considera, en resumen, que son el campo de las actividades y sus interacciones. Es decir, pues Krishna explica que para la literatura védica y el conocimiento védico, el campo de la actividad es más que el simple cuerpo, o sea, no es solo el cuerpo, sino que incluye dentro de sí a la interacción, las interacciones que suceden dentro del cuerpo. Cosas como la felicidad, cosas como el odio, cosas como los deseos, cosas como la aflicción, el conjunto de todas esas cosas, cosas como las señales de vida, o sea, aquellas señales que te hacen ver que hay vida en un determinado objeto, las convicciones, todo eso forma parte también de lo que se llama el campo de la actividad. Quiere decir que cuando la entidad viviente está dentro del cuerpo y ese cuerpo muestra señales de vida, de aparente vida, que es lo que nos hace pensar que el cuerpo está vivo, entonces vamos a ver que esas diferentes interacciones dentro de ese cuerpo provocan aquello que conocemos también como resultados de interacciones o señales de vida. Entonces vienen cosas como el temor, el odio, el anhelo, las convicciones, la ira, o sea, son cosas que realmente no pertenecen al cuerpo, no las produce el cuerpo. El odio no lo produce el cuerpo, el anhelo no lo produce el cuerpo, la ira no lo produce el cuerpo. Son cosas que surgen simplemente de la presencia de la entidad viviente espiritual dentro de ese campo de acción. Si usted retira esa entidad viviente espiritual, entonces ya eso que está allí no puede producir, no puede experimentar nada de eso, o sea, no puede suceder, no puede suceder. Así que todos esos resultados también forman parte de lo que conocemos como el campo de la actividad o el cuerpo. Esto es importante porque eso quiere decir que las convicciones, los deseos, odios, temores, etcétera, 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 no forman parte del alma espiritual. O sea, todo eso ha surgido de interacciones y el alma espiritual se ha identificado con ello, pero no forma parte de ello. Así que el alma espiritual está por encima de todo eso. El alma espiritual está por encima de las convicciones. De hecho, tus convicciones cambian con el tiempo. Hoy estás convencido de otra cosa, mañana cambiaron los valores a otro o incluiste un valor nuevo. O sea, tus convicciones cambian con el tiempo. Lo que te da felicidad o no te da felicidad cambia con el tiempo. Lo que deseas o no deseas cambia con el tiempo. Aquello que puedes que odies hoy y ya no odies mañana cambia con el tiempo. Lo que te da aflicción cambia con el tiempo. O sea, fíjense, si todas esas cosas cambian con el tiempo, aunque parecen cosas muy eternas, muy sutiles, entonces eso quiere decir que no forman parte del alma. Y si no forman parte del alma, entonces quiere decir que nada de eso puede afectar directamente la calidad espiritual de mi alma. Mis errores
mis criterios ahora mismo, aquello que me afecta, aquello que no me afecta, aquello que me alegra, aquello que me entristece, mis valores, lo que yo llamo moral, lo que yo llamo principios, nada de eso forma parte del alma. Entonces eso quiere decir que por nada de eso pueden juzgar, ni yo puedo juzgar tampoco la calidad del alma de nadie. El alma permanece siempre completamente pura. Lo que pasa es que en su estado de ignorancia se identifica con el cuerpo material, se identifica con las circunstancias, se identifica con todo esto que surge del cuerpo, o sea, los resultados o señales de vida, y entonces ahí crece su enredo, y entonces se confunde y piensa que está brava, que está sufriendo, que está anhelando, que está identificada con un valor altruista, con un valor patriótico, con un valor humanista, con un valor no sé cuánto. O sea, se arma su propia y siempre compleja obra de teatro y vive según esa obra de teatro. Lo peor de ello es que no vive dirigiendo la obra de teatro, sino que vive a merced de la obra de teatro. La obra de teatro se convierte en la dueña de su vivencia. O sea, el alma se hace esclavo, es como un sonámbulo. Hace las cosas y no sabe que la estás haciendo. Por eso la literatura védica, por eso el Señor Krishna, y está invitando a Arjuna y a nosotros también a despertar nuestra conciencia, a analizar, a observar, a buscar una guía que nos ayude a comprender qué somos en verdad y qué es lo que no somos en verdad, qué nos puede afectar en verdad y qué es lo que no nos puede afectar en verdad. El truco de nuestra mente es mantenernos a nosotros mismos creyendo que aquello que no nos puede afectar, sí nos puede afectar. Como alma espiritual, nada de esas cosas mencionadas ni nos pertenecen, o sea, no están en nosotros, ni surgen de nosotros, y por tanto no nos pueden afectar. Pero aparecen allí en el campo de la acción, o sea, en el escenario donde nosotros estamos desarrollando nuestro sueño, nuestra pesadilla, como le quieran llamar. Entonces llevamos tanto tiempo soñando que estamos tan identificados con todo esto, que es difícil pensar que pueda ser una ilusión, ¿verdad? Y entonces es así. Realmente no es que sea una ilusión, sí existe. Esto que te está sucediendo ahora mismo en este mundo, sí está existiendo. Lo que pasa es que no te está sucediendo a ti como entidad espiritual. Está sucediendo a aquello con lo cual tú te has identificado. O sea, estamos viviendo una vida completamente construida. Yo te hago una pregunta ahora. Por ejemplo, vamos a suponer que usted es una mujer casada y yo te pregunto, ¿tu esposo existe? Todo el mundo me va a decir, claro que existe, sí. Y ahí me va a describir a su esposo y sus cualidades, etcétera, etcétera. O a su hijo, le voy a preguntar, ¿su hijo existe? ¿Su nieto existe? Sí, claro que existe. Y usted me va a hablar de su hijo, su nieto, sus cualidades. Ahora, yo le voy a preguntar, bueno, si su hijo existe, si eso que usted llama hijo existe, entonces tiene que existir para todo el mundo. Ah, ¿existe su hijo para alguien más que no sea usted? No hablo del cuerpo ese al que usted llama hijo. Hablo de existe su hijo, o sea, el concepto hijo existe, el personaje hijo existe para alguien más. O sea, esa persona, esa entidad viviente, existe como hija para alguien más que no sea usted. O sea, ¿hay alguien más que sea la madre de ese hijo? No hay nadie más, ¿verdad? Quiere decir que esa entidad viviente que usted llama hijo, solamente así como hijo, existe para usted. Como ser humano existe para millones de personas, pero como hijo existe solamente para usted. Quiere decir que el personaje de hijo es un personaje que solamente existe en la cabeza de usted. Usted lo ve como hijo, usted lo ve, lo ama como su hijo, usted lo trata como su hijo, pero nadie más lo ve así, ni lo ama así, ni lo trata así. Porque el personaje ese solamente existe en la cabeza de usted que está asumiendo el papel o el rol de madre. Entonces,
Usted se está identificando con algo que realmente solo existe en su cabeza. Solo existe en su cabeza. O sea, el hijo suyo, su hijo, no existe. Realmente no existe. Existe en su corazón y en su cabeza porque usted está viviendo la relación con esa entidad viviente desde el punto de vista de la madre. Usted está viviendo, asumiendo el papel de madre de esa entidad viviente. Entonces usted, si ya asume el papel de madre, automáticamente le da vida a otro papel que es el complementario, el papel de hijo. No existe madre sin hijo. O sea, la palabra madre implica que hay hijo. No importa si es hijo biológico o no, pero es hijo, o sea, se identifica como hijo y por tanto automáticamente. Igual que no hay día sin noche, no hay frío sin calor, o sea, una cosa implica que existe lo opuesto, porque si no esa cosa no podría existir tampoco. Entonces, el punto es este, y quiero que comprendan con cuidado las diferencias. La diferencia está en que toda su experiencia, cualquier cosa dentro de su campo de experiencia que usted llama hoy su vida, que usted encuentra como elemento de su vida, existe, es real, pero solo es real para usted. Por tanto y demás, quiere decir que ha sido en su mente construido, usted construye el significado de ese elemento, usted lo construye. Así como usted lo construye, usted lo puede modificar. Por ejemplo, vamos a suponer que usted está en un centro de trabajo, en ese lugar trabajan 5 personas y hay un jefe. Su jefe, el jefe suyo, no es el mismo que el jefe de su compañera de trabajo. Usted me podría decir, pero ¿cómo que no es el mismo? Si hay un solo jefe, claro que es el mismo. No. El jefe suyo es construido por usted. O sea, la manera en que usted ve a su jefe, el criterio que usted tiene sobre su jefe, la confianza que usted tiene con su jefe o no la tiene, el temor que usted le tiene a su jefe, los sentimientos que usted pueda sentir por su jefe. O sea, eso existe solamente en usted. Así que el jefe suyo es solamente suyo. Usted ha construido un jefe en su cabeza, la imagen de un jefe en su cabeza. Su compañera de trabajo ve a ese jefe de otra manera, la otra lo ve de otra manera. O sea, cada cual construye a su propio jefe en su cabeza y se relaciona con su propio jefe en su cabeza, aunque la figura que está allí, el ser humano que está allí, que llaman jefe, es único, pero aún así cada uno de los 5 obreros tiene un jefe particular. Ve un jefe diferente. Y en función de eso, un jefe diferente incluso en función de su crianza, cómo la educaron, que va y cuando chiquito le dijeron al jefe siempre hay que hacerle caso, el jefe te puede dejar sin trabajo, va y le dijeron no, el jefe es un ser humano cualquiera, tienes que amarlo también. O sea, fíjense cuántas influencias influyen en que la manera en que usted ve a su jefe. Pero lo más importante no es esa persona que está ahí como jefe, sino es la imagen de cómo usted ve a ese jefe, porque según esa imagen es que usted va a reaccionar o va a responder frente a ese jefe. Esa imagen no existe, la has construido tú. Por tanto, tu jefe no existe. Lo único que hay allí es una persona que estaba ocupando un puesto determinado. Entonces tú en tu cabeza le atribuyes una serie de cualidades y características y le das el papel de jefe en tu cabeza. De hecho, esa persona tú la tienes como jefe mientras que tú la quieras tener como jefe. O sea, depende completamente de ti. De hecho, tú puedes estar en un centro de trabajo, esa persona ser la responsable y aún así en tu cabeza tú no verla como jefe, verla como un compañero más de trabajo, el cual tiene una responsabilidad, tú trabajas para esa responsabilidad, pero para ti en tu mente, él no es tu dueño, él no es tu jefe. Tú lo consideras simplemente como alguien que hay que respetar, pero tú no lo consideras tu jefe porque
tu forma de ver la categoría jefe no es esa. Y así. O sea, entonces, todo con lo que nos relacionamos, todo lo que nos relacionamos, que es diferente a nosotros mismos, entonces entra dentro de ese campo de actividad porque es una construcción de nosotros mismos. Una construcción basada en nuestra mente, nuestra inteligencia, experiencia, creencias, saberes, formaciones, cultura, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Reflexionar sobre este hecho es quizás una de las cosas más importantes de nuestra vida, porque nos ayuda a darnos cuenta que podemos revisar todas las construcciones que tenemos en nuestra mente y podemos modificarlas, porque nuestros sufrimientos vienen de esas construcciones. Cuando usted sufre por lo que una persona le dijo, por lo que una persona le hizo, cuando usted sufre por un recuerdo del pasado, cuando usted sufre por una expectativa del futuro, cuando usted sufre por una frustración, usted debe saber que usted está sufriendo debido a una construcción de su mente. Una construcción de su mente. Si usted logra encontrar esa construcción, o sea, se da cuenta de eso y logra encontrar esa construcción, usted también se va a dar cuenta que con paciencia, trabajo y conocimiento la puede modificar. Entonces usted puede cambiar ese fragmento de construcción y ya su experiencia va a ser diferente. Su sufrimiento va a cambiar o de hecho a su debido tiempo ya usted no va a sufrir más por esa misma causa. Aunque se repita en su vida esa causa, ya usted no va a sufrir porque usted cambió la construcción. Usted cambió lo que usted había diseñado en su mente. Esa es la ventaja del ser humano que los animales no la tienen. El término conciencia implica también que al ser usted consciente de algo, usted puede ser consciente de que puede transformarlo. El ser humano lo ha construido todo en su cabeza, por tanto, es algo que se llama subjetividad. Usted puede transformar lo que usted ha construido. No hay nada que usted no puede transformar. No, pero mira, yo estoy enfermo, yo tengo una enfermedad que es crónica, está empeorando. ¿Cómo voy a transformar eso? Bueno, lo primero que debes saber es que lo primero que puedes transformar es el significado de esa tal enfermedad que tú tienes en tu cabeza. Tú puedes transformar lo que el diagnóstico significa, lo que dijeron en el pronóstico, lo aterrador que está haciendo esa enfermedad para ti, lo limitante en el sentido de tus planes personales. Tú puedes transformar la forma en que tú has asumido esa enfermedad, tu estado de afrontamiento, eso lo puedes transformar por completo. Pero ¿sabes qué? Cuando transformes eso con la guía adecuada y de la manera adecuada, quieras o no quieras, la enfermedad también se va a transformar. Porque cuando una parte de una relación se transforma, la otra se transforma también o simplemente abandona la relación. Y entre tú y tu enfermedad hay una relación. Se ha establecido una relación, tú la has establecido, ella no la ha establecido, la enfermedad no puede establecer relación, pero tú la has establecido. Así que como eres tú el único agente activo en esa relación, está en tus manos por completo cómo llevar esa relación. O la llevas mal, o la llevas con temor, o la llevas con tristeza, con depresión, con optimismo, está en tus manos. No depende de la enfermedad, ni depende del médico, ni depende de nadie, depende de ti. Entonces tienes que sentarte a reflexionar cómo estoy llevando mi vida de relación con esa supuesta enfermedad. ¿Cómo la estoy viendo? ¿Cómo la estoy afrontando? ¿Cómo la he calificado? ¿Qué ha producido en mi cabeza? ¿Qué sentimientos está produciendo? ¿Qué emociones está produciendo? ¿Qué es lo que la está reforzando? O sea, estudiar y observar en qué tipo de relación tú has convertido ese vínculo entre la supuesta enfermedad. Si ese tipo de relación no es favorable, sino que está trayendo cosas que limitan tus potencialidades, cosas que no te dejan experimentar bienestar, cosas que no te dejan experimentar alegría, cosas que no te dejan pensar en sueños nuevos, entonces tienes la opción, digo tienes la opción porque cada cual es libre, tienes la opción de decir no, yo voy a transformar esta relación, yo quiero hacer de mi relación una relación más saludable, una relación mejor. Fíjense esto, yo quiero relacionarme con esa supuesta enfermedad de forma más saludable. Parece contradictorio, ¿verdad? Enfermedad, relación saludable. Pero es el camino sano. El camino sano incluso desde el punto de vista materialista, no estamos hablando de espiritualidad, porque desde la espiritualidad usted tendría que llegar a comprender que en verdad esa enfermedad no lo está afectando a usted como alma espiritual, sino simplemente al campo de la actividad, o sea, al cuerpo donde usted se está identificando.
Cuando usted comienza a darse cuenta de que usted puede transformar sus construcciones, usted puede transformar todas las imágenes que tiene en su mente. La imagen de aquella persona a quien usted le tiene miedo, la imagen de aquella persona a quien usted le pone muy nervioso, la imagen de aquella persona a quien usted siente odio, todo lo puede transformar, pero no lo puede empezar a transformar todo porque si no, no lo va a lograr y simplemente se va a frustrar. Ni debe empezar a transformar lo más complejo. Usted debe de empezar ese ejercicio por las cositas más simples, más simples, más simples que haya en su vida. Lo más sencillo y comience a probar una pequeña transformación en lo más sencillo. Frente a cada cosa, recuérdese siempre. Este elemento, esta persona, esta situación, este calificativo, esta expectativa, solo existe en mi cabeza. Por tanto, ¿cómo que existe? Existe como tal cosa y tal cosa. Pues bien, yo voy a tomar una de esas cualidades y voy a transformarlas. Voy a transformarlas. Y voy a hacer ejercicio con cuidado y si fallo lo voy a repetir, pero voy a probar con cositas simples, a revisar en mi cabeza qué significa tal cosa para mí, qué se está significando, porque de ese significado está dependiendo mi vida completa y mi reacción frente a ese elemento. Es un ejercicio que recomiendo porque tenemos que ir ganando en observación sobre cómo en verdad todo, absolutamente todo, lo que hoy está influyendo en tu vida y forma parte de tu vida, todo, absolutamente todo, está en tu cabeza. Insisto, ahí afuera están los elementos objetivos están ahí afuera, pero el significado, lo que significa ese elemento para ti, eso que tú llamas hijo, jefe, amor, desamor, error, traidor, enemigo, amigo, eso solo existe en tu cabeza. Eso de ahí afuera no es ni tu jefe, ni tu enemigo, ni tu amigo, ni tu nada. Esas calificaciones las da la mente en virtud a ciertos patrones. Por ejemplo, un árbol no tiene jefe, amigo, enemigo, nada. De hecho, aquello que le hace daño al árbol, él nunca lo califica como amigo o enemigo porque él no tiene conciencia para eso. Él simplemente responde a eso de la mejor manera que pueda, trata de sobrevivir si algo lo dañó y ya, retoña, florece otra vez, cuando no pueda más se secó y listo, no hay problema. Pero nosotros no, los seres humanos, nos traemos complicaciones allí, porque tenemos mente, pero no la sabemos usar correctamente, la usamos para nuestro propio sufrimiento y eso no es lógico. Si usted tiene mente, si usted tiene algo que las demás entidades vivientes no tienen con el desarrollo suyo, se supone que sea para su beneficio, para vivir mejor y no para traerle nuevos sufrimientos. Si nos está trayendo sufrimientos porque la estamos usando de manera inadecuada. ¿Ok? La estamos llenando, la hemos llenado de cosas, de anclas, de ataduras, de encarcelamientos, de cosas que nos tienen completamente atados, de cosas que en muchos casos nos traen sufrimiento. Pero esas cosas no siempre estuvieron allí, fueron colocadas por nosotros, así que podemos recolocarlas. Todo puede ser recolocado. Todo puede ser reprogramado, todo puede ser reordenado. Algunas cosas con mayor tiempo, otras con menor, otras más difíciles, otras menos difíciles. Claro, es necesario ayuda en la mayoría de los casos. Pero lo importante es darnos cuenta, observarnos primero. No pensar que todo es construcción porque simplemente yo lo estoy diciendo. No, usted tiene que observar y pregúntese, observar y pregúntese. Esto frente a lo que yo estoy ahora, ¿qué cosa realmente es? Nada. Estoy frente a un animal ahí que tiene 4 patas, un hocico largo, 2 orejas puntiagudas, hace jau jau. Eso es la única realidad. Tiene dientes en la boca, a veces es peludo. Esa es la única realidad que hay. Sí, pero eso no es la única realidad. Es un perro y ese perro muerde y a mí cuando chiquito me mordió el perro y tengo miedo. O sea, esa realidad no es la realidad. Esa es la realidad de tu cabeza. Ya todo eso, esas clasificaciones, esas conexiones, las construiste tú en base a tu experiencia, tu aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero la única realidad que hay ahí es eso que hay ahí.
Hay ahí un animal, un cuerpo, 4 patas, puntiaguda, las orejas, bla, 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 lo que ya dijimos. Lo demás se ha construido en tu cabeza por determinados motivos. Por tanto, se puede reconstruir también. Puedes reconstruir. Podemos reconstruir el significado, podemos reconstruir el modo de relación que tenemos con ese objeto, porque lo hemos construido. Las relaciones son construidas. Usted no nace con las relaciones hechas. Construimos nuestras relaciones. La relación con tu enfermedad, la relación con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, con tus supuestos enemigos, con tus jefes, con tus dolores, la relación con la tierra, con la lluvia, con el agua, con el fuego, con el viento, con los niños, con los hambrientos, con los satisfechos, con los millonarios, con los pobres, con los autos, con los muebles, con las pasiones, con las emociones, los sentimientos, los temores, con todo. Todos son relaciones. Las hemos construido nosotros. La hemos hecho muchas de manera automática, pero todas han sido construidas. Es necesario descubrir eso y por tanto ver cómo podemos ir modificando o mejorando aquellas relaciones que nos están destruyendo o nos están limitando como ser humano. O sea, están limitando nuestra posibilidad de experimentar paz, tranquilidad, bienestar y encaminarnos de forma progresiva hacia nuestro crecimiento personal y hacia nuestro despertar espiritual. Eso se queda para reflexión. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que la bendición de su siempre presente misericordia también esté con nosotros y que nos permita ir abriendo los ojos y comprender qué es el conocimiento y dedicarnos a, desde la experiencia personal, bajo la guía de las Escrituras, ir examinando cada uno de sus aspectos en nuestra vida para descubrir que en verdad todo aquello que llamamos nuestra vida la hemos construido, y si la hemos construido es también transformable, sin límite y sin excepción. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare